Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, el capítulo 11. Vamos a mirar la palabra del Señor, verso 24 hasta el verso 28. San Lucas, aleluya, capítulo 11, verso 24 hasta el verso 28. Vive el Señor para siempre, aleluya. Podemos alabar a Dios y glorificar su nombre santo. Dice la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Señor, muchas gracias por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, por permitirnos en esta tarde una vez más estar en tu casa glorificando y exaltando tu nombre, por tu pueblo que se esfuerza para estar en este lugar. Gracias, Señor. Usa tu palabra para bendecir nuestras vidas y la vida de amigos, Señor, que a través de los medios de comunicación siguen, Padre, este servicio. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Siéntese, hermano, por favor. Glorificamos y exaltamos al Señor. Quiero compartir un momento la palabra del Señor bajo el título El peligro del corazón vacío. El peligro del corazón vacío. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Este pasaje que hemos leído en el Evangelio de San Lucas nos presenta la tenebrosa historia de una persona de la cual había salido un espíritu malo. Una persona que había estado poseído por un espíritu inmundo, pero que en un momento dado esta persona había sido liberada. Pero el texto sagrado dice que cuando el espíritu había salido de esta persona, vagaba por lugares desiertos, buscando dónde descansar, dónde reposar. Pero dice que al no encontrar un lugar donde hacer su morada, dice: volveré a la casa de donde salí. O sea, tomó la decisión, ese espíritu inmundo que había salido de esa persona, tomó la decisión de volver a su antigua casa, a su antigua morada. Y la sorpresa es que cuando este espíritu inmundo vuelve a su antigua morada, se da cuenta que su antigua morada o la casa donde había habitado antes, esta casa está limpia, está ordenada, pero algo más, está vacía. O sea, vuelve a la casa donde había morado antiguamente y encuentra la casa limpia, la encuentra ordenada y la encuentra vacía. Dice el texto sagrado que este espíritu se fue a buscar
a otros 7 espíritus peores que él. O sea, cuando llegó y encontró la casa en esas condiciones, dice tremendo, solo no voy a ser capaz de volver a tomar el control de esta casa como lo tenía antes. O sea, está tan limpia, está tan adornada, está tan bien esta casa que me va a tomar mucho tiempo desordenarla y ponerla en el estado en el que estaba cuando yo me fui. Entonces va en busca de otros 7 espíritus, pero dice peores que él, terrible, y los trajo con él a vivir a su antigua casa, a la casa donde había vivido anteriormente. Y el texto sagrado dice que el postrer estado de esa casa o de esa persona vino a ser peor que el primero. En este pasaje bíblico encontramos algunas verdades fundamentales. Esta enseñanza o este pasaje nos deja enseñanzas muy importantes. La primera, que Satanás desea volver a la vida de la persona que había poseído antes. El hecho de haber salido de esta casa, él no salió voluntariamente. Aquí se habla de una persona que había sido poseída por un demonio y había sido liberada. Entonces, cuando Satanás sale de la vida de una persona, él anhela volver. Él anhela volver a la vida de esa persona. Él anhela volver a esa casa donde había habitado anteriormente. Él anhela volver a ese lugar donde había sido su morada. Por eso el verso 24 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Así que Satanás siempre no deja de darse su vueltica y mirar la casa donde había habitado antes, a ver en qué condición está, a ver qué ambiente hay en la casa, a ver en qué sentido espiritual se encuentra esa casa. O sea, él sale de la vida de una persona y él no deja de dar vueltas. Amén. No deja de dar vueltas, lo que nos enseña el pasaje, para él mirar cómo está ese creyente, cómo está esa persona que ha hecho esa decisión por Cristo. Yo creo que si hay algo que le preocupa a Satanás, es saber que alguien se escapa de su control, es saber que alguien se sale de su dominio, es saber que ya no tiene la hegemonía, que ya no tiene el poder sobre la vida de una persona. O sea, yo creo que si hay algo que a él lo angustia, es saber que alguien se ha escapado de su control. Y el texto dice que sigue dando vueltas, o sea, no le importa que usted y yo ya estemos buscando a Dios. No le importa que usted y yo ya le hayamos abierto el corazón a Cristo. A él no le importa que nosotros estemos en la iglesia. A él no le importa que nosotros estemos orando, estemos buscando a Dios, estemos estudiando la palabra. No, él siempre va a seguir dando vuelta. Él siempre, o sea, dice que anda por lugares desiertos. O sea, lo que da a entender que de tiempo en tiempo viene a darse su vueltica. Vamos a ver cómo está Mario. Vamos a ver cómo está fulano de tal. Vamos a ver cómo está fulana de tal. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. O sea, este pasaje nos enseña que no basta con haber sido liberados de Satanás y su dominio. Él siempre va a dar vuelta. Él siempre se va a dar
su paseadita, ver cómo está la vida de ese creyente. No basta con haber hecho decisión de fe en Cristo. Amén. Si la persona abre su corazón a Jesús y Jesús llena la vida de esa persona, Satanás sale de esa persona y no va a venir a morar en él. Pero así Cristo esté morando en nosotros, Él siempre se da su vuelta. Él siempre se da su vueltica a ver cómo sigue la casa de donde había salido antes. Entonces no basta con haber sido liberados, no basta con haber hecho decisión de fe en Cristo, no basta con asistir a los cultos o a la reunión de adoración. Es importante estar en la iglesia, es importante congregarnos, es importante venir al culto de oración, es importante orar en la casa, es importante ayunar, es importante orar, es importante estudiar la palabra, es importante buscar a Dios. Eso no lo debemos dejar de hacer. Eso es parte de nuestro crecimiento espiritual y de la dinámica de nuestra vida espiritual. Pero eso no quiere decir que va a impedir que Satanás siga dando su vuelta. De hecho, a veces más bien pasa a mirar si estamos haciendo lo que como creyentes estamos acostumbrados a hacer. Satanás se da su vueltica a ver si usted y yo estamos orando. Da su vueltica a ver si nos estamos congregando. Da su vueltica a ver si estamos estudiando la palabra, si estamos buscando a Dios. Alabado sea el Señor. Miren, ni siquiera es suficiente con desterrar los malos hábitos y las malas costumbres de nuestra vida. ¿Hay que hacerlo? Claro que sí. De hecho, la palabra nos llama a perfeccionar la santidad cada día en el temor a Dios y alejar de mi vida todo aquello que pueda convertirse en una puerta para que Satanás de alguna manera tome ventaja. Pero de igual manera eso no le va a impedir seguir rondando, seguir dando vueltas, seguir mirando nuestras vidas. Así nos hayamos alejado de costumbres pecaminosas, así hayamos abandonado malos hábitos, así hayamos desterrado de nuestra vida cosas que practicábamos que no eran buenas, que no agradaban a Dios. Amén, eso es importante, eso es maravilloso y debe seguir sucediendo en nosotros, pero eso no es una garantía para yo decir, bueno, como yo ya renuncié a esto, renuncié a aquello, ya Satanás no va a dar vuelta. No, hermano. No podemos olvidar que él está vencido, pero no está destruido. Él está dándose sus vueltas. Decía un hermano en una ocasión, el Señor le aplastó la cabeza a Satanás. Y le dijo otro, sí, pero la colita todavía la tiene suelta. Y con esa hace daño, con esa destruye. Bendito sea el Señor. Otra verdad fundamental que encontramos en este pasaje, en segundo lugar, es que después de la conversión, el poder de Satanás no termina. No termina. Bendito sea el Señor. Versos 24 y 25. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Verso 25, y cuando llega, la halla barrida y adornada. Hermano, algo que uno no puede olvidar, acabo de mencionar algo, es que uno se puede convertir al Señor, pero eso no quiere decir que el poder de Satanás quedó anulado totalmente. Si no, no tuviéramos tantas advertencias de la palabra. Si hay algo que Satanás quiere es que usted y yo lo ignoremos. Y es que usted y yo digamos que Él no existe.
Alguien decía, hermano, al diablo ni siquiera hay que mencionarlo. Ese no existe para nosotros. No, 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 no. Él existe. Él es real. La palabra nos habla de él. Uno no, si algo anhela una banda de delincuentes, que digan que ya la banda no existe y que ya no está en X ciudad o X lugar. Ellos dirán mejor. Si ya no existimos para ellos, pues no nos van a buscar. No van a estar las autoridades pendientes de nosotros y vamos a poder en el anonimato seguir haciendo lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, si algo quiere el diablo es que uno le diga que ya el diablo no existe y que el diablo está sin poder. Él es feliz. Ojalá que nosotros siempre digamos, el diablo no existe, el diablo no tiene poder, ya me convertí al Señor y el poder de Satanás terminó ahí. No, aquí dice que él se da su vuelta. Y dice que llegó a la casa y encontró la casa barrida y adornada. Hermano, Satanás sigue siendo una amenaza incesante para la iglesia. Y uno no puede olvidar eso. Satanás sigue siendo una amenaza incesante para el creyente. Satanás es una amenaza para usted y es una amenaza para mí. Es una amenaza para nuestra estabilidad espiritual y nuestra relación con Dios. Satanás le ha puesto precio a su cabeza. En las carteleras de Satanás allá tiene su cabeza y dice se busca Juan Carlos Cuica, sí, se busca Cristian, se busca Oscar Pinto, se busca Mario Cuero, o sea, y allá está. Allá está. Y le ha puesto precio a su cabeza y a mi cabeza. Y mientras más usted y yo nos dispongamos para buscar a Dios, usted se va a convertir en un objetivo más claro para Él. El creyente que no le preocupa su vida espiritual, no es que él lo vaya a olvidar. Mientras usted esté en la iglesia, él dice es que hay que sacarlo de Cristo. Porque mientras esté allá, sigue siendo un riesgo. Mientras esté allá, así no esté muy involucrado, no esté metido con las cosas de la iglesia como debe ser, pero sigue siendo un problema para mí. El solo hecho de estar allá es un problema. Ahora, si lo ve a usted que usted y yo venimos a orar, venimos a buscar a Dios, comenzamos a vincularnos en las cosas de la iglesia, voy a estar en evangelismo, quiero estar en esto, quiero estar en aquello, dice el diablo, ojo, que este me está despertando. Alabado sea el nombre del Señor. Y va a buscar la forma de atacarlo. Él es una amenaza incesante. Mire Job. Hermano, Job era un hombre perfecto en todas las áreas. La palabra habla de él. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Job, aleluya. Miramos el pasaje. Así usted me acompaña. Capítulo 1, es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Aleluya. Capítulo 1, verso 6 al verso 12. Aleluya. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, oiga esto, y de andar por ella. Se nos está quieto. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Tremendo, hermano. O sea, ¿quién era Job? Dios dice de Job: era un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y eso no lo decía el pastor, lo decía el Señor. Dios era el que daba esas referencias de Job. Pero mire que a pesar de ser un hombre como era, mas sin embargo Satanás le daba vuelta. O sea, no respetaba que este hombre fuera un hombre íntegro. Eso no le decía al diablo: bueno, no se acerque aquí porque aquí hay un hombre íntegro. Nada que ver con eso. O sea, yo no puedo decir, bueno, yo estoy viviendo para Dios de tal manera que el diablo no se me va a acercar. No, a usted es que se le va a acercar más. Porque usted es una amenaza para él. Su estilo de vida agradable a Dios es una amenaza para él. Siempre que él vea que usted y yo nos comprometamos con Dios, nos vamos a convertir en una amenaza para él y vamos a ser su objetivo. Viene delante de Dios y le dice: ¿de dónde vienes? Y dice: de rodear la tierra y de andar por ella. No era que andaba del timbo al tambo. Él tenía un objetivo y Dios fue al grano y le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Porque Dios sabía que le estaba dando vuelticas era él. Y Dios le dijo: ¿cómo te ha ido con él? ¿Sí lo has analizado? ¿Lo has considerado? ¿Cómo te ha ido? No hay otro como él en la tierra. Tremendo, hermano. Que Dios en su misma cara se lo diga al diablo: ¿no lo has considerado en esas vuelticas que has dado? ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Maravilloso, ¿verdad? Que Dios pueda dar testimonio de nosotros, hermano. El testimonio que otro pueda dar de nosotros puede tener vicio, puede fallar. Los otros se pueden equivocar en la apreciación que hagan de nosotros. De pronto dicen: ese no es buen creyente, pero usted termina siendo un creyente muy bueno. Pero otro puede decir: no, ese es un arcángel, y sucede que no. Y ellos pueden fallar, pero Dios no falla. Dios nos conoce perfectamente. No hay nada de nosotros que se esconda del escrutinio y de la mirada de Dios. Entonces el testimonio de Dios, ese sí es verdadero. Y es Dios el que le está diciendo a Satanás: no ha considerado a mi siervo. Tremendo. No hay otro como él en la tierra. Aleluya. ¿A usted le gustaría que Dios dijera eso de usted? ¿A cuánto nos gustaría que Dios diga eso de nosotros? Hermano, que Dios lo diga de nosotros, eso es maravilloso. No hay otro como él en la tierra. No lo busque porque no lo va a encontrar. Tremendo. Varón recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y de una vez Satanás tenía su as bajo la manga. Y dice: pero ¿cómo no le va a servir si usted lo ha acercado a él y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Pero quítele lo que le ha dado, a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Tremendo, hermano.
Ese es el enemigo que tenemos. Y eso se lo dijo a Dios. Ese es el que lo persigue a usted. Ese que le dijo a Dios, Job no le sirve de verdad. Job no es honesto, como parece, no es sincero, no es verdadero. Usted le está comprando a él el servicio. Usted le está comprando a él la adoración. Él le sirve por lo que usted le da. Él le sirve por las cosas que usted le otorga. Quíteselas. Y verá que no va a encontrar ese hombre fiel. Quíteselas y verá que no va a encontrar ese hombre correcto, ese hombre íntegro. Bendito sea Dios. Yo analizo y cuando veo ese pasaje digo, ¿cuántos no habrían con una vida de dedicación a Dios que Satanás les dio vueltica también? Y que en algún momento dado, de alguna manera, también le quitó sus cosas y los vio blasfemar delante de la presencia de Dios. Y él dijo, este es igual. Este es igual a los otros. Entonces Dios le dijo, bueno, está bien. Ahí está. Todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no me lo toques a él. O sea, no importa que Satanás a usted le esté dando vuelta. No importa que le esté respirando en las orejas. Que usted diga, Padre, lo siento, por aquí está el diablo, el Señor lo reprenda. Dios siempre le va a poner límites. Dios siempre, si algo va a suceder en mi vida y en su vida, Dios siempre a Satanás y a sus demonios les va a poner límites. Les va a decir, puede llegar hasta aquí nada más. Le va a poner condiciones. Pero lo que quiero resaltar es que Satanás sigue siendo una amenaza incesante para el creyente, una amenaza incesante para la iglesia. Lo fue para Job, lo fue para Pedro y los discípulos. Miren, Lucas capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Tremendo. O sea, ¿nos pide Satanás o no nos pide? Tremendo. Va delante de Dios y le dice, déjeme a esos discípulos que andan con Jesús. Déjeme a Pedro, en especial a Pedro. De Pedrito que la es espiritual y que recibe revelaciones del cielo, déjemelo. Que la vez que Jesús dijo que quién dicen los hombres que soy yo, y usted le reveló a ese Pedro quién era Jesús, déjemelo. Déjemelo y lo voy a mostrar de qué está hecho. Déjeme y le voy a mostrar que él es solo entusiasmo. Pero cuando las cosas se compliquen, va a ver que va a volver atrás. Usted sabe que él es puro impulso, puro arranque, no más. Déjemelo. Y el Señor viene y le dice, Satanás los pidió. Y por lo visto Dios había dicho, ahí se los suelto. Porque Jesús les dijo, mas yo he rogado para que tu fe no falte. Pero Pedro no cayó de rodillas y dijo, amén, Señor. Ay, poderes del cielo, Señor, ayúdeme. Usted sabe que yo soy muy precipitado y me pidió el diablo, Padre Celestial. Ayúdeme, Señor, ayúdeme. Yo creo, ayúdeme a orar para que el enemigo no me destruya. No, usted ve a Pedro diciendo, no se preocupe, Señor, tranquilo. No se preocupe. Ahora sí el diablo va a dar cuenta quién soy yo. Le dijo, todos estos se escandalizarán de ti. Señaló a los otros compañeros, pero yo jamás. Y el Señor volvió y le dijo, Pedro, ya no le dijo Satanás, me vas a negar
Porque cuando ya uno actúa con ese exceso de confianza, ya el Señor se hace a un lado y le dice: usted va de camino al desastre. Hermano, lo que a usted y a mí nos mantiene en la iglesia es el Señor. Lo que a usted y a mí nos mantiene en el camino del Señor es Él. Es su gracia, no somos nosotros. Hermano, nosotros por nuestra propia fuerza al diablo no le aguantamos ni un brinco. Pregúntele a Miguel cuánto le ha tocado luchar con él. Cuando venía a traerle mensaje a Daniel y le aparece el príncipe de Persia en mitad de camino y le dice: usted para abajo no va. ¿Ah? Un ángel enviado por Dios a traerle mensaje a Daniel, y Satanás se le atraviesa en el camino y le dice: esa respuesta para allá no va. Y ahí hubo guerra, 21 días dice Daniel clamando ahí, y en eso allá en la hueste celestial había batalla para que el ángel de Dios pasara a traer respuesta. Ese es el enemigo que tenemos, que cuando usted ora y Dios va a dar respuesta, Él dice: me voy a oponer para que esa respuesta no llegue. Me voy a oponer para que esa bendición económica no llegue. Me voy a oponer para que ese trabajo no llegue. Me voy a oponer para que esa restauración no llegue. Me voy a oponer, y Él se va a oponer a todo, hermanos. Y usted sabe lo de Pedro, terminó negándolo. ¿Usted se imagina al diablo? Véalo. Véalo, el que decía que no lo iba a negar. Véalo, el que decía que no le iba a fallar. Pero ya había promesa de restauración, aleluya. Ya el Señor había dicho: yo he rogado. Él no dijo: voy a rogar por usted para que su fe no falle. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. A su nombre sea la gloria. Démosle un aplauso a ese Cristo maravilloso. Aleluya. Que a veces nosotros le fallamos a Él, pero a pesar de todo eso, ya su intercesión ha estado ahí para levantarnos. Y a veces por eso nos encontramos en condiciones donde llegamos a creer que no podemos más, que no somos capaces, y decimos: yo de verdad no puedo, definitivamente no soy capaz. Pero nos damos cuenta cómo del polvo y de las cenizas volvemos a levantarnos otra vez por la poderosa intercesión de Cristo a nuestro favor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces mire que Satanás sigue siendo una amenaza incesante para todos los que le servimos al Señor. Él no está nada agradado con usted, hermano. Y por él fuera, usted y yo ya no estuviéramos aquí. El problema es que no puede determinar nada sobre nosotros. Aleluya. Nada, cualquier cosa, él ya sabe, tiene que mirar arriba y Dios le dice: ojo con ese muchachito, que ese es mío. Ese tiene un sello, mírenlo ahí, ese está sellado, está marcado. Aleluya, me pertenece. Cristo murió por él en la cruz. Oh, si no fuera por eso, hermano, Satanás nos hubiera destruido a todos. Bendito sea Cristo para siempre. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, vuestro enemigo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien hacerle juegos. ¿Sí? No, dice: buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tremendo. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. O sea, él no está alrededor nuestro para jugar con nosotros.
Él no está alrededor nuestro para perder el tiempo. Está alrededor nuestro para destruirnos, para devorarnos. Pero el Señor dice que podemos resistirlo firme en la fe. Y tenemos suficientes testimonios de otros que han sido fieles y que han podido resistir a Satanás y que han podido terminar una vida cristiana victoriosa. Nosotros tenemos una nube de testigos que a veces hasta con su propia vida les tocó sellar su fidelidad a Dios y dejar a Satanás en vergüenza. Si ellos vencieron, usted y yo podemos vencer. Usted y yo podemos mantenernos en victoria. Y termino. En tercer lugar, otra verdad que encontramos en este pasaje que hemos leído es que Satanás no podrá volver si el corazón de la persona está ocupado por el Espíritu de Dios. El Señor nos liberó. Y si hay algo que usted y yo debemos hacer, es cuidar nuestro corazón, es cuidar nuestra vida. Mire el verso 25 y 26, dice: y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, si hay algo que nos debe preocupar a usted y a mí, es que nuestro corazón siempre esté ocupado. El corazón no se puede tener vacío. Uno no puede darse el lujo de vaciar su corazón. Lo vaciamos de las cosas del enemigo, hay que llenarlo de Dios. Hay que llenar, hermano, lo que está lleno no se puede volver a llenar. Lo que está vacío sí se llena. Entonces, si mi corazón está lleno de Dios, lleno de su presencia, no va a haber lugar para otra cosa. Pero si no está lleno de Dios, está vacío de Dios, va a quedar espacio para que Satanás llegue y encuentre un lugar, un espacio donde entrar. Entonces, mire que uno como creyente debe renunciar totalmente al pecado, a los malos hábitos, a las cosas que no agradan al Señor, para no abrirle la puerta otra vez al enemigo. Bendito sea el Señor. Porque si yo, después del Señor haberme liberado, Pablo dijo: no reine pues en vuestro cuerpo el pecado, no reine pues en vuestro cuerpo mortal el pecado, para que no lo obedezcáis en su concupiscencia. O sea, hay espacios que son muy pequeños. Satanás no necesita que usted y yo abramos una puerta completa. Un pequeño espacio que le demos, él lo va a aprovechar y va a entrar. Y va a hacer daño, hermano. Y va a destruir. Entonces, que el Señor nos ayude. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Y esa expresión lugar no habla de una puerta, no habla de una ventana, habla de algo pequeño. Él necesita algo muy mínimo para poder entrar en la vida de una persona y hacer daño. Entonces, usted ve que luego que el Señor dice esto, en el verso 27, aparece una mujer diciendo, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, esta mujer dijo: qué enseñanza, qué palabra, qué bueno, qué enseñanza tan hermosa. Y usted ve la respuesta del Señor. La respuesta del Señor parece no armonizar con lo que ella estaba diciendo. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La señora en medio del culto se levantó y dijo: ¿qué palabra? Amén, Señor, así es.
Pero el Señor se dio cuenta que esa expresión de ella era solo emoción. Y por eso da esa respuesta. Era solo emoción. Entonces ella dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y el Señor dijo: más bien bienaventurados los que oyen lo que estoy diciendo y lo guardan. Diciéndole: señora, no se deje llevar de la emoción. Y a veces eso nos pasa a nosotros. Somos creyentes solo de emociones. Y un culto bonito y pegamos la brincadita y saltamos y esto, pero no pasa nada más. Y nos pegamos a veces hasta la llorada en el culto y poder de Dios. Y uno dice: ahora sí cambió este. Ahora sí, nada. El Señor le está diciéndole y nos dice a nosotros que uno como creyente no debe dejarse llevar por la emoción del momento. Que uno tiene que poner los pies sobre la tierra. Y que así en un culto el Señor nos lleve al cielo y nos movamos, pero entendamos que otra vez volvimos a la tierra y hay un enemigo que nos está dando vuelta. Y el diablo dice: fue hasta el tercer cielo. Ajá. Y vio cosas inefables. Y vio ángeles y arcángeles. Bienvenido, aquí lo estoy esperando. Hay poder, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermano. Mire que miraba ese pasaje cuando los discípulos, después que el Señor los envía a gira misionera, cuando envió los 70 a predicar y luego vuelven con gozo, diciéndole al Señor todo lo que había pasado con ellos, cómo el Señor los había usado. Y el Señor les decía así: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dos enseñanzas. Les decía así: lo que ustedes hicieron fue maravilloso. Pero no se olviden que fue el orgullo, el engreimiento, lo que hizo que Satanás cayera como un rayo también del cielo. O sea, estuvo muy bonita la gira, qué bueno, pero no se peguen a eso. Hay cosas más importantes que hacer un milagro, que echar fuera un demonio, que danzar, que hablar en lengua. Jesús les dijo: ¿sabe cuál es el verdadero gozo? Gócense de que sus nombres estén escritos en los cielos. O sea, ese debe ser el verdadero gozo del misionero. El verdadero gozo del creyente es saber que su nombre está escrito en los cielos. Que el Señor nos usó para echar fuera un demonio, gloria a Dios. Que nos usó para orar por un enfermo y que fuera sano, gloria a Dios. Pero eso no es lo que nos debe producir verdadero gozo. Lo que nos debe hacer sentir de verdad feliz es solo el hecho de pensar y decir: Señor, mi nombre, Mario Cuero Prado, está escrito en el libro de los cielos. Eso debe ser el mayor motivo de alegría para mí. Saber que cuando allá se pase lista y se diga Alfonso Calderón, él pueda decir amén. Amén. Juan Carlos Cuique puede decir amén. Oye, eso sí es glorioso. Que esté ese ángel, hermano, con esa voz de trueno, mencionando nuestro nombre y podamos levantar la mano y decir amén. Eso sí es verdadero gozo. De nada sirve que uno se gane el aplauso de la gente, el viva de la gente, el reconocimiento de la gente y pierda la entrada al reino de los cielos. Es el verdadero gozo en la vida nuestra. Aleluya. Hermano, debemos guardar nuestro corazón. Nuestro corazón no puede estar desocupado. Alguien dijo, ya con esto termino, un corazón desocupado es un taller para Satanás. Cuando la vida de una persona está desocupada, Satanás encuentra qué hacer, hermano.
encuentra qué hacer. Uno dice, yo no tengo, me siento vacío, no sé qué hacer. El diablo dice, tranquilo, que yo tengo todo organizado para hacer con usted, no se preocupe. No tiene sentido en la vida, yo le doy, tranquilo. Si eso es que uno nomás le diga al mal, aquí estoy, y el mal va a decir, bienvenido. No tiene quien lo use, yo lo voy a usar. Eso le dijo el Señor a Caín. Le dijo, Caín, tenga cuidado con su reacción. Cuando Dios rechazó su ofrenda y él se enojó, le dijo, ojo con esa actitud. Si hicieres el bien, serás enaltecido. Pero si no, le dijo, el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. Hermano, tanto el bien como el mal está a la puerta. Y uno decide. El día que uno dice no más de Dios, ya el pecado está diciéndole, tranquilo que yo lleno ese lugar. Yo lleno ese lugar. No podemos dejar nuestro corazón vacío de Dios. La Biblia nos llama a ser llenos del Espíritu Santo, a llenarnos de Él para que nuestro corazón siempre esté lleno del Señor y de su gracia, y no le demos lugar al enemigo que siempre nos va a dar rondar, siempre nos va a rondar buscando un pequeño espacio para entrar. Y este terrible encuentra la casa, porque cuando salió dejó una casa, imagínense, un demonio dentro de una casa, ¿cómo la puede dejar? Pero cuando llega Dios a la vida de una persona, la limpia, la barre, la adorna, porque cuando el Espíritu vino encontró una casa vacía, limpia y adornada. Porque es lo que hace Dios cuando llega al corazón de la persona. Por eso que nunca nos falte su maravillosa presencia y nuestro corazón siempre esté lleno de Él. Vamos a estar de pie, por favor.